en esta mañana. ¿Se animan a orar conmigo? Te invito a que te pongas de pie. Vamos a hacer una cosa. Cuando yo nombre la mente, vas a poner las manos en tu cabeza. Cuando nombre los ojos, vas a poner las manos en los ojos. Cuando nombre los oídos, cuando nombre la boca, cuando nombre el corazón. El lugar que yo nombre, ahí, poné tus dos manos. Así me ayudás a orar y no me siento solo. En este momento estoy mirando una lucecita verde. Vamos a disponer nuestros corazones, vamos a pedir la bendición del Señor en esta mañana para poder ahora escuchar su palabra. Amén. Inclina tu rostro en reverencia y decimos: Señor, una vez más, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque permitiste que podamos alabarte. Señor, estamos seguros que recibiste esa alabanza, esa adoración, Señor, como perfume grato. Padre, y ahora en esta mañana queremos disponer nuestros corazones, Señor, para poder recibir esta palabra que vos tenés preparada para cada uno de nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos una protección especial, Señor, sobre nuestras mentes. Padre, en el nombre de Jesús, protege ahora, Señor, nuestras mentes de todo pensamiento negativo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, protege nuestras mentes de no recibir, Señor, toda palabra que quiera distraernos. Protege nuestra mente, Señor, para solo recibir tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, protege nuestros ojos, Señor, que no se distraigan. En el nombre de Jesús, Padre, solo que estén mirando tu palabra, que solo que estén mirando, Señor, aquello, Señor, que vos querés mostrarnos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, protege nuestros oídos de escuchar una voz que no venga de tu persona. Protege nuestros oídos, Señor, de escuchar esas voces que quieran distraernos, en el bendito nombre de Jesús. Padre, protege nuestra boca, Señor, que no salga palabra de maldición, que no salga palabra, Señor, que distraiga al que está al lado. Protege, Señor, protege nuestros corazones, Padre, para que solo reciban de tu presencia, de tu palabra, de tu unción en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te rogamos una protección especial sobre cada casa, sobre cada hogar. Señor, protege el internet, protege la tecnología y que va a recibir, Señor, esta transmisión. Protege a nuestros hijos, protege a nuestras esposas, a nuestros maridos, Señor. Protege a cada uno, Señor, que está escuchando esta palabra, que la pueda recibir, Señor. Guíalo por el camino correcto, Señor, que puedan estar mirando el propósito por el cual esta palabra es dada, Señor, y que puedan, Señor, recibir la revelación de Jesucristo, Señor, por la cual esta palabra es impartida. En el bendito nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Abrimos nuestros corazones, Señor, para estar atentos a lo que vos tenés para decirnos en esta mañana. Que no sea palabra humana, Señor, y que puedan recibirla, atesorarla, administrarla y que la puedan impartir en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, podés tomar asiento. Podés abrir tu Biblia, en la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Vamos a estar viendo versículos 8 y 9.
Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿La volvemos a leer? ¿Me acompañás? Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta semana estaba viendo ahí las noticias para ver cómo seguía todo el tema de la cuarentena y llegó una noticia que se conoció la sentencia del policía Chocobar. ¿Se acuerdan? Creo que hace 2 años o año y medio, él estaba de civil y 2 ladrones asaltan a un turista norteamericano y le dan algunas puñaladas, le roban y este policía da la voz de alto, sale a perseguir uno, dispara, bueno, y lo mata. Se conoció la sentencia después del juicio que tuvo y fue condenado a 2 años de prisión en suspenso. Y me llamó la atención porque en la entrevista que le hicieron cuando sale de tribunales, él dice, es muy injusto esta condena. Y yo pensaba, o más bien un funcionario que estaba ahí le dice, es muy injusto porque esto da un precedente para la policía. O sea, siendo policías no pueden ejercer su tarea y es muy injusto. Y me quedé pensando en eso. ¿Cómo puede ser que un policía le dan un arma pero no la puede usar y está atados ahí de pies y manos? Pero nosotros podemos pensar lo mismo. Cuando nosotros venimos al Evangelio siempre decimos, ¿no?, que hay eslogans de iglesias que esto de pare de sufrir, no vamos a sufrir más. Y uno puede seguir sufriendo. Hemos visto pasajes como cuando andes en valle de sombra y de muerte, no temerás, yo estoy contigo. O sea, la palabra nos dice permanentemente que vamos a vivir situaciones de sombra, vamos a vivir situaciones donde podamos estar con la muerte ahí acechándonos. Y este pasaje nos enseña que el pueblo de Dios puede pasar por diferentes situaciones. Vamos a estar viendo 4 diferentes situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones que angustian, que nos desesperan y hasta situaciones que a nuestra mirada pueden ser injustas también. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que estar viviendo esta situación? Yo no sé si alguna vez vos te lo preguntaste. Pero es interesante cómo al mismo tiempo que el apóstol Pablo acá, inspirado por la persona del Espíritu Santo, nos dice que a pesar de estas dificultades, a pesar de poder vivir estas situaciones, vos y yo ahora podemos manejarlas, podemos vivir estas situaciones sin tener que detenernos, sin tener que ver estas situaciones como algo malas, como situaciones que nos vayan a frenar o a desviar de esa lucha por alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que el título de esta palabra
Le puse atribulados, pero no angustiados. No le puse esa palabra. Derribados, pero no destruidos. Ahora sí. Perdón, me equivoqué. Vamos a arrancar con atribulados, pero no angustiados. Y quiero que veamos la palabra atribulado. La palabra atribulado viene del griego slivo. Y esta palabra significa aflicción, opresión, angustia. Angustia, la cual esta palabra se da en situaciones adversas. O sea, cuando estamos viviendo estas situaciones que a nuestros ojos van en contra de nosotros, ahí es donde sentimos aflicción, opresión, angustia, en estos momentos desfavorables, en situaciones complicadas. Y uno puede ver hombres como Job que atravesaron momentos de tribulación a tal punto que ellos mismos desearon la muerte. Uno puede ver ahí en Job 3:3 como Job habla con Dios y le dice: perezca el día en que yo nací. O sea, estaba viviendo una tribulación tan grande que él deseaba la muerte. Jeremías, en momentos de tribulación, también maldijo el día que nació. Ahí uno lo puede ver en Jeremías 24, dice: maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Fíjense la angustia que tenía Jeremías. También lo podemos ver en el mismo Elías, cuando él huye ahí de Jezabel, se va, dice Primera de Reyes 19:4, que él se va al desierto, y dice que en el primer día del desierto, en ese primer día que él estaba ahí, él ahí dice que vino, se sentó debajo de un enebro, y dice, y deseando la muerte, ahí habló con Dios y le dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Quítame la vida. Y así podríamos seguir mencionando muchísimos hermanos y hermanas que están pasando por este tipo de situaciones en la palabra y que también piensan lo mismo. Así que podemos ver que es imposible que no tengamos tribulación, que no tengamos aflicción, que no tengamos estos momentos de adversidad. Son parte de nuestra vida como cristianos. Van con nosotros. Y esto es algo que tenemos que aceptarlo, tenemos que entenderlo. Porque cuando no aceptamos esto, ahí es donde viene esta segunda parte. O sea, siempre vamos a vivir momentos de tribulación. La angustia es un estado de intranquilidad. Se siente una incomodidad intensa, un malestar. Por lo general, cuando uno está angustiado, lo siente en la garganta y en el pecho. Y esto es provocado por una situación desagradable, una amenaza, un peligro. Satanás quiere atribularnos. Satanás es el que está, el que reina y gobierna en este mundo, donde confabuló ahí con todo su ejército de demonios para atribularnos. Está empecinado en maquinar para que nosotros tengamos una vida atribulada. Quiere afligirnos, a tal punto que esta tribulación nos lleva a la angustia, nos lleva a estar intranquilos, a quitarnos esa paz interior. Eso es lo que quiere Satanás. Jezabel perseguía a Elías, buscaba a Elías, ¿para qué? Para matarlo. Le tiró la maldición. Dice: mañana vos vas a estar muerto. Jezabel ahí le quitó la tranquilidad a Elías. Elías huye, se va angustiado. ¿Por qué?
por esta amenaza de muerte. Muchas veces nosotros nos sentimos angustiados, intranquilos, y hasta no podemos dormir. No podemos dormir por las circunstancias que estamos viviendo. No podemos dormir porque tal vez estás enfrentando una situación adversa, una situación incómoda que te genera un trabajo extra. Y eso lleva a que no te duermas, a que te angusties, a que se te cierre la garganta, que te duela el pecho, que no puedas comer. Te lleva a diferentes situaciones. Ahora, esto sucede cuando nos olvidamos que tenemos a alguien en medio de estas tribulaciones. Nos olvidamos quién es el que está con nosotros, quién es el que nos cuida, quién es el que nos protege. Y esto pasa porque nos olvidamos, porque se nos va de nuestra mente quién es el que está con nosotros. Porque se nos va de nuestra mente esas promesas que el Señor Jesucristo nos hizo y que están en su palabra. No las recordamos. Por eso viene la angustia. Atribulados, pero no angustiados. Porque la confianza manifiesta a Dios es la que nos libera de las angustias. Esto nos puede mostrar que si estamos atribulados y estamos angustiados es porque no confiamos en nuestro Señor. Y eso es algo que nos duele reconocer. Esto es algo que nos duele ver, porque habla de nosotros. No habla de la situación en la que estamos viviendo, sino que habla de mí, habla de vos. La falta de confianza en nuestro Dios. La palabra angustiado significa hacerse estrecho o sin salida, sin salida. En nuestra vida podemos sentir esta incertidumbre, no sabemos lo que puede suceder en medio de esas situaciones difíciles que estamos pasando y podemos sentirnos sin salida. Ahí es donde se nos nubla nuestra mente, se nos nublan los ojos, se nos nublan los oídos, no escuchamos. Y ahí podemos pensar que no hay solución a nuestros problemas, que no hay una solución a esta tribulación que estoy viviendo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en callejones sin salida? ¿Cuántas veces te vino ese problema? ¿Cuántas veces vino el correo y te dijo telegrama? Y cuando lo abriste, te sentiste en un callejón sin salida. Se te nubló la vista, se te nubló la mente. La angustia puede llegar si se pierde la confianza. Pero tenemos que saber que vos y yo tenemos una salida. Tenemos una salida puesta ahí. Y la salida se llama Jesucristo. Esa es nuestra salida. Yo recuerdo cuando era chico y salíamos a evangelizar con la iglesia y llevábamos unos trataditos y decía, la solución a tus problemas es Jesús. Cristo es la solución a todos tus problemas, decía. Y quedé pensando, me acordé cuando escribí esta palabra de esa palabra y pude entender que esto es real, que no es simplemente una frase, un eslogan, algo que nosotros podamos decir. Porque esto, ojo, no quiere decir que no vayamos a tener problemas. Pero sí esto quiere decir que ante esos problemas, Cristo es mi solución.
Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Los problemas, las tribulaciones, las vamos a vivir. Pero la solución, mi solución, es Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. La respuesta a todos nuestros problemas es Jesús. Esto quiero que te lo grabes en tu mente, quiero que quede fijado, porque cuando el día de mañana venga esa tribulación, vos puedas recordar eso. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución a ese problema. La clave acá de todo es Jesús. Es Jesús. Podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Él es nuestra confianza. Dice Juan 16:33, anótalo por ahí, dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús ya te lo está diciendo, ya te está advirtiendo, ojo, porque vos estás en un mundo donde está gobernado por Satanás. Así que mientras vivas en este mundo, vas a tener aflicción. Las vas a tener. Pero ojo, vamos a tener momentos tristes, vamos a tener momentos de tribulación, de dolores, de tristezas. Sin embargo, no tenemos que tener angustia. No tenemos que tener angustia. ¿Cómo sigue el pasaje? Dice, pero confiad, confiad. Ahí está la respuesta. Confiad. Dice, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra confianza. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Cristo Jesús. La aflicción o la tribulación no tiene que llegar al punto de sentir angustia. Ese problema que vos estás viviendo no tiene que llegar a tal punto que vos empieces a sentir angustia, que vos empieces a sentir depresión, que te detenga. No podemos permitir que esas tribulaciones nos angustien, porque tenemos que confiar en Cristo Jesús, que Él venció todo, a todo este mundo. Muchas veces nosotros tenemos la imagen de Cristo Jesús cuando Él estaba acá en la tierra. Y ese es nuestro problema, que hoy Cristo Jesús no es el que estaba acá en la tierra. Cristo Jesús hoy está glorificado, sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando Juan ve la visión de Jesús ahí en la isla de Patmos, él ve a Jesús con la Shekinah, con esa gloria de Dios, que dice que era como una luz incandescente, que no se lo podía ver, no se le podía ver el rostro de tanto que brillaba. Y dice Juan que cayó al piso como muerto. Mira, a mí me sorprende esas personas que salen de estar de la presencia de Dios de la misma manera que entraron. Me sorprenden. Porque cuando vos tenés un encuentro con Cristo, cuando vos te presentás y Él se manifiesta delante tuyo, vos no podés salir de la misma manera. No podés. Ninguna persona de la palabra de Dios que se encontró cara a cara con Dios o con Cristo pudo permanecer en pie. Todos, dice que cayeron al piso como muertos. Eso significa desmayados. O sea, que es tal la presencia de Cristo que no podemos salir de la misma manera. Y ese es el Cristo
que hoy está con nosotros. Por eso dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido, quédate tranquilo, no te angusties, no te deprimas, no te deprimas. También Jesús dijo que Él enviaría un consolador que iba a estar con nosotros en todo tiempo, que iba a ser morada en nosotros, y es la persona del Espíritu Santo. Vive con nosotros, está dentro de nosotros. Y Él es el que pelea las batallas por nosotros. ¿Atribulados? Sí, pero no angustiados. Confiad, porque Cristo venció al mundo. Esta palabra silibo también significa aflicción y se usa para hacer referencia a la tarea de prensar o de exprimir las uvas. Por eso la palabra atribulados que utilizaba el apóstol Pablo da la idea o denota la idea de estar soportando gran aflicción. O sea, estamos siendo prensados por esa aflicción. Opresión es estar bajo presión en medio de las dificultades. Y eso nos puede provocar angustia. Nos puede provocar angustia. Pero una vez más, tenemos que recordar lo que nos dijo Jesús. Confíen en mí. Confíen. Porque yo he vencido esa prensa. Yo la he vencido. Yo sé por lo que vos estás pasando, pero confía. Confía. El rey David sabía que no tenía que angustiarse en medio de las tribulaciones, y por eso ahí en el Salmo 42, él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, dice David. Y esto es interesante o es curioso porque David lo que hace es empieza a preguntarse, pero también se responde. Él se pregunta y él se responde también. Por eso dice, ¿por qué te abates, alma mía? Se está hablando a él. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Tranquilo. Tranquilo. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjense cómo él se pregunta por qué le está pasando eso, que se turba, que se angustia. Y dice, pará. Ojo, no. Se contesta, espera en Dios. Ante eso que estás viviendo, espera en Dios. Seguí alabándolo. Porque Él es mi salvación. Él es mi Dios. Fíjense cómo Él no usa el nombre de Dios en vano. Él entiende lo que significa salvación mía y Dios mío. ¿Cuántas veces usamos el nombre de Dios en vano? Y ya pasa a ser un nombre más. Pasa a ser una persona más. Por eso, fíjense que Dios esto lo sabe y en Éxodo 20 Él dice, no tomen mi nombre en vano, no lo usen para cualquier cosa, porque es un nombre que es sobre todo nombre, porque soy una persona que no soy igual al resto. No tomen mi nombre en vano, dice Dios. Y David esto lo entendía muy bien. David confiaba en Dios, David esperaba en Dios ante las diferentes tribulaciones, porque él sabía que Dios era su Salvador, era su Dios.
su Dios. A lo mejor vos estás en estos días que te estás haciendo estas preguntas. ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy deprimido? Y tal vez, y estoy seguro, que sabés dónde está la respuesta. Sabés dónde buscar la respuesta. Y sabés quién es la respuesta. ¿Por qué no ir a ese lugar? ¿Por qué no presentarte delante de Dios, delante de Jesús, ahí para que Él solucione esos problemas, esas angustias? ¿Por qué no ir a Jesús? ¿Por qué no ir a Jesús? Jesús es la respuesta a todos tus problemas, a todos. Hay un tema de Manny Montes que en un momento él está hablando de la persona que busca las respuestas en la droga, busca las respuestas en el alcohol, busca las respuestas en este mundo. Y él dice, la respuesta está en Jesús. Y dice, millones de personas lo han comprobado. Y si no fuese así, te devolvemos tus pecados. Cristo es la respuesta. Y si no, quédate con tus pecados y seguí de la misma manera. Eso es lo que dice la letra de Manny Montes. Él es la solución ante cualquier problema que se pueda presentar. Nos podemos sentir abatidos, sin ánimo, sin fuerzas, atribulados y afligidos, pero debemos esperar en Dios. Debemos confiar, no te angusties, seguí confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Hay un propósito divino en cada situación que nosotros vivimos. Por eso tenemos que esperar confiados. Amén. David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque mi corazón se levante en guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Muchas veces es difícil no angustiarse. Es muy difícil no angustiarnos, pero debemos confiar en Dios. Tenemos que perseverar en medio de nuestros padecimientos. Porque ya lo dijo el apóstol Pedro ahí en primera de Pedro 5:9, tenemos que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. El problema que vos tenés no es exclusivamente tuyo. En todas partes del mundo van viviendo las mismas tribulaciones. Sigue el pasaje de 2 de Corintios, dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desamparados. En apuros, pero no desamparados. La palabra apuros viene del griego aporeo, y esta palabra significa estar perplejo, dudar, estar confuso o perdido, pero perdido mentalmente, desconcertado sin saber qué hacer o decir. Por eso muchas veces cuando estamos en apuros, ahí podemos hacer cosas que no debemos. Yo siempre tengo una palabra ante esas personas que te hacen tomar decisiones sin pensar. Contestame ya, sí o no, sí o no, sí o no. Bueno, no te voy a contestar nada. Porque cuando estamos en apuros,
ahí es donde no pensamos y podemos cometer errores, podemos caer en la desesperación. Y tenemos millones de ejemplos de personas que han caído en esta desesperación. Podemos ver el rey Saúl, que cuando estaba en apuros ahí con los filisteos que se reunieron para atacar a Israel, dice la palabra que estaban en apuros y el pueblo empieza a desertar, empieza a abandonarlo al rey Saúl. Y Saúl, cuando vio que todo el pueblo se iba y que el enemigo estaba avanzando, el rey Saúl, en una manera desesperada, dice que él agarra, lo podemos ver ahí en 1 Samuel 6, y dice que Saúl agarra y hace un holocausto y empieza a buscar a Dios de una manera desesperada. Y cuando viene el profeta Samuel, ahí en 1 Samuel 6, él le dice: locamente has hecho. Saúl hizo algo que estaba prohibido hacer, que solo el profeta lo podía hacer. Y fíjense que dice: Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Por ese acto que hizo, por ese acto desesperado que hizo. Increíble este error de Saúl, ¿no? ¿Cuántas veces en medio de un apuro, de una tribulación, caemos en desesperación y tomamos decisiones sin pensar? Dios siempre te da la salida. Siempre te da la salida. En medio de los problemas que se te van presentando, siempre va a haber una salida. Ahora, es necesario que en medio de esa tribulación, que en medio de esa situación, de ese apuro que vos puedas estar viviendo, puedas mantener la calma, que puedas pensar, que puedas ver, que puedas oír y que puedas hablar. Por eso hoy les hacía tocar. Es necesario mantener la calma en esos momentos, porque cuando estamos en apuros no pensamos. Cuando estamos en apuros no vemos. Cuando estamos en apuros no oímos. Y cuando estamos en apuros no podemos hablar. O hablamos cosas sin pensar y podemos empeorarla. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que junto con la tentación te dará la salida. Fíjense qué promesa que tenemos, qué palabra que tenemos que saberla de memoria, qué palabra que tenemos que tenerla en la mente todo el tiempo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no sea de este mundo. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con esa tentación te dará la salida para que puedas soportar. Buscando en el original este pasaje, yo se los voy a leer de una manera, a ver si puede quedar un poco más claro. Fíjense lo que
el apóstol Pablo está queriendo decir? O el Espíritu Santo, mejor dicho, nos está diciendo a nosotros a través del apóstol Pablo. Dice, no vamos a tener ninguna tentación que no podamos rechazar. Cuando habla de tentación, está hablando de tentación. ¿Sí? Dice, porque fiel, fíjense, digno de confianza es Dios. Eso es la palabra fiel. No vamos a tener ninguna tentación que no sea de este mundo. Pero digno de confianza es Dios, que no dejará que venga una prueba por encima de nosotros. Ahí está hablando de prueba, el original, no de la tentación, de una prueba que pase por encima de nosotros, que no podamos soportarla, que no la puedas tener, que en esa estrechez, en esa prensa, no sea tan pesada que te vayas a caer, que te vayas a desplomar, y en esa prueba te tientes en hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Dice, pero sí resistiremos arriba de la prueba, y arriba de la prueba vamos a tener la salida. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Así que si estás en apuros, si estamos en apuros, pero estamos arriba de la prueba, o sea, nosotros estamos arriba de la prueba, vamos a pensar, vamos a ver, vamos a oír, vamos a poder hablar y vamos a actuar en victoria conforme a la voluntad de Dios, no desesperadamente. Eso es lo que está diciendo el pasaje este. Fíjense qué hermoso pasaje, qué hermosa promesa que Dios te está dando en esta mañana. Esa prueba, esa tribulación, eso que estás viviendo, no dejes que se te venga encima, no dejes que se haga tan grande que hay un momento que no la vas a poder soportar. Parate arriba de la prueba, esperá, confía, porque Dios es digno de confianza. Cuando vos esperás y no te desesperás, vas a tener la mente clara para poder pensar. Vas a poder tener la mirada puesta en el horizonte, en la dirección correcta, y vas a poder ver la salida. Cuando vos esperás, vas a poder escuchar la voz de Dios que te va a dar la salida. Cuando vos esperás y pensás y escuchás o ves la salida, vas a poder caminar en pos de ella. No te va a venir ninguna tentación que no sea de este mundo, eso ya lo sabemos. Pero fiel es Dios, que en esa tribulación, en esa prueba que vos estás viviendo, Él te da la salida. Nuestra responsabilidad es no desesperarnos, esperar en Dios, confiar en Dios, en sus promesas, porque Cristo venció al mundo y dice que Él nos da la salida. Porque Él lo venció. Él tiene la respuesta a todos tus problemas. Amén. Perseguidos, pero no desesperados, no desamparados, perdón. Perseguidos, pero no desamparados. Israel en el desierto sale de Egipto frente al Mar Rojo. Se tienen que detener. El faraón detrás de ellos, persiguiéndolos con carros, caballos, y dice que no hay escapatoria. El agua enfrente, perseguidos por detrás. Pero lo hermoso es que no estaban desamparados.
Dios estaba con ellos, no estaban solos. Y ahí es donde Dios les abre ese mar y ellos pueden pasar en seco. Fue Dios el que les dio esa salida. No los dejó desamparados. Y Dios jamás nos deja desamparados a nosotros. Siempre nos da la salida. Dice Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Fíjense cómo Jeremías ve a Dios. Dice, por tanto los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Fíjense, Jeremías, cómo hablaba de Dios, como un poderoso gigante, cómo confiaba en Dios, a pesar de todo lo que estaba viviendo Jeremías. Nunca tenemos que doblegarnos ante el enemigo, nunca. Ese enemigo que te persigue, que está ahí, que tal vez lo estás viendo cada vez más cerca, pero nunca debemos doblegarnos. ¿Por qué? Porque en medio de esas dificultades, Dios jamás te desampara. Por eso cuando confiamos, nunca nos vamos a sentir solos, nunca. Como le pasó a Eliseo, cuando vio venir al ejército sirio, estaba rodeado y dice que su siervo en un momento se empieza a angustiar, se empieza a desesperar, se empieza a sentir desamparado y Eliseo lo mira y le dice, tranquilo, ¿no ves que los que están con nosotros son más que los que están con ellos? Y el siervo dice, no, yo veo que hay un ejército delante mío que nos va a destruir. Y ahí es donde Eliseo ora a este Dios gigante. Le dice, te ruego, oh Jehová, que le abras los ojos para que él pueda ver. Y dice Segunda de Reyes 6:16 que el Señor le abre los ojos y ve todo un ejército de ángeles que estaban con ellos. Por eso tenemos que andar con los ojos espirituales abiertos para ver la fidelidad de Dios en todo momento. En todo momento. Esa es una responsabilidad nuestra. Dios siempre está con nosotros. La pregunta sería, ¿nosotros estamos siempre con Dios? Tenemos todas las claves en la palabra de Dios. Orar sin cesar. Mediten en la palabra de día y de noche. Obedezcan mis mandamientos. Sin embargo, muchas veces vamos por la vida con los ojos espirituales cerrados. Vamos por la vida angustiados, desesperados, sintiéndonos desamparados, sintiéndonos huérfanos. Podemos sentirnos perseguidos, pero Dios siempre está con nosotros, no nos desampara. No te desampara. Confía en Dios. Para ver ese perfecto amor de Dios constantemente en nuestras vidas, tenemos que tener
los ojos espirituales abiertos. Porque cuando nosotros vemos espiritualmente el amor de Dios en nuestras vidas, ahí es donde no hay temor. Ahí es donde no hay angustia. Ahí es donde no hay desesperación. Y ahí es donde no nos sentimos desamparados. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, lo quita. No puede haber temor donde está la presencia de Dios. Por último, derribados pero no destruidos. Derribados pero no destruidos. Quiero que vayas al libro de Jueces, capítulo 20, versículo 21, y esta es una palabra que, para ponerte en contexto, dice que Israel tiene que ir a pelear con la tribu de Benjamín. Entonces se presenta delante de Dios y le pregunta: Señor, ¿tenemos que ir a pelear? ¿Quién tiene que ir a pelear? ¿Quiénes tenemos que ir a pelear? Y Dios les dice, sí, que vaya la tribu de Judá, que suba y pelee. Perfecto. Sin embargo, fíjense lo que pasó. Jueces, capítulo 20, versículo 21, dice que saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de los hijos de Israel. Wow. Dios dijo que vaya a pelear Judá, que suban. Ellos, confiados en esa palabra, van, suben y sin embargo son derribados, dice. Pero fíjense qué interesante. Los hijos de Israel estaban derribados, pero no estaban destruidos. Entonces dice que se levantan, van a la presencia de Dios, lloran, se angustian, se desesperan, y en esa presencia ahí con Dios le dicen: Señor, ¿tenemos que volver a ir a pelear? Y Dios les dice: sí, vayan de vuelta, suban y peleen. Confiados, se levantan y una vez más van a pelear y vuelven a ser derribados por segunda vez. Así que vuelven, se levantan y van a la presencia de Dios. Se lloran, se angustian. Y dice que Jueces 20:22 dice: mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado la primera vez. Israel había perdido una batalla, pero no perdió la guerra. Y dice que subieron, pero ahora por tercera vez, suben. Y fíjense lo que dice el versículo 35. Dice: y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Subrayen esa palabra. Derrotó Jehová a Benjamín delante de él. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 22.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Jehová derrotó a Benjamín. ¿Y qué nos quiere decir esto? ¿Qué te quiere decir el Señor con todo esto? Dios pelea tus batallas. Cuando ya no podés pelearlas con tus propias fuerzas. Mientras sigas teniendo fuerza para pelear esa tribulación, para pelear con ese problema, Dios
no se va a meter en esa batalla, porque es tuya. El Señor dice, mía es la venganza. Si vos querés tomar las armas y enfrentarte a ese problema, no hay problema. Él es un caballero y se corre. Por eso viene la angustia, por eso viene la desesperación. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, esperamos en Dios y le consultamos a Dios, dice que Él pelea nuestras batallas. Él las gana, no nosotros. No nosotros. Si disponemos nuestro corazón a obedecer, si nos disponemos a levantarnos después de cada derrota, ahí es donde vamos a poder decir, fuimos derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no derrotados. Nunca nos va a derrotar un problema. Nos puede derribar, pero no vamos a perder la guerra. Amén. Dios nos da la victoria. Dios te da la victoria. Seguramente muchos quieren verte destruidos. Muchos te quieren ver destruido o destruida. Te puede pasar como a Sansón. Sansón, cuando le cortan el pelo, dice que le sacan los ojos, lo atan de pies y manos a las columnas. ¿Para qué? Para burlarse de él. Se burlaba todo el pueblo, todos los filisteos ahí burlándose, atado de pies y manos. Sin embargo, él no estaba derrotado, no estaba vencido. Dice la palabra que oró una vez más. Y dice que aquel día Sansón mató a más filisteos que en toda su vida. Derrotados, no. Derribados, puede ser. Pero Dios quiere que te levantes y que dejes que Él pelee las batallas por vos. Podemos estar atribulados, pero jamás angustiados. En apuros, pero sin entrar en desesperación. Incluso podemos perder batallas siendo derribados, pero nunca vamos a ser destruidos, porque tenemos a Cristo Jesús con nosotros. Esa prensa va a apretarnos hasta que empiece a apretar a Cristo Jesús en nosotros. Y ahí no va a apretar más. Ahí no va a apretar más. Si Cristo Jesús está con vos, esa prensa va a llegar hasta un límite. No va a poder seguir apretando más. No vas a perder ninguna guerra con Cristo Jesús. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 5:10, ya para finalizar. Voy a pedir a los músicos que estén pasando, pero dice 1 de Pedro, leímos el versículo 9 recién, que esos mismos problemas que tenés vos, lo tienen en todas partes del mundo. Y el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjense, padecer un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tal vez vos en estos momentos estás pasando por tribulaciones. Tal vez estás pasando por apuros. Tal vez estás
derribado. Pero si Cristo Jesús está en tu vida, eso que estás viviendo te va a llevar a perfeccionarte. Eso te va a llevar a afirmarte, a que puedas afirmarte arriba de esa prueba, a que te fortalezcas y a que te establezcas en ese propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. Lo que pasa que lamentablemente muchas veces dejamos a Cristo Jesús afuera. Hay un pasaje que esta semana me lo recordó un pastor. Apocalipsis 3. Jesús está dándole mensajes a las iglesias, a los pastores de las iglesias. Y hay un mensaje que le da a la iglesia de la Odisea y le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Está golpeando Jesús. Si me abren, entraré y cenaré con él. Este es un pasaje que Jesús se lo está dando a la iglesia. Este es un pasaje que Jesús te lo está dando a vos y a mí. Muchas veces dejamos a Jesús afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera de nuestras vidas. Pero pastor, ¿cómo puedo dejar a Jesús afuera de mi vida? Lo podés dejar afuera cuando no le consultás. Lo podés dejar afuera cuando tomás decisiones sin consultarle. Lo podés dejar afuera cuando contestás sin pensar. Muchas veces lo podemos dejar afuera. Jesús está golpeando tu corazón. Está golpeando tu corazón. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? ¿Le vas a abrir? ¿Le vas a abrir para no angustiarte? ¿Le vas a abrir para no desesperarte? ¿Le vas a abrir para no sentirte desamparado? Porque esa es la única manera que vamos a poder resistir a las tribulaciones, a los apuros, y es la única manera que vamos a poder levantarnos cuando nos derriben. Derribados sí, pero con Cristo no derrotados. Yo te invito en esta mañana que puedas dejar entrar a Jesús en tu corazón si es que estás angustiado, si es que estás desesperado, si es que te sentís desamparado, porque Él está a la puerta. Él lo único que quiere es que le abras la puerta y que lo dejes entrar, que puedas tener la mente tranquila, esperando en Él, para que no tomes decisiones equivocadas, para que puedas ver el camino correcto por el cual ir, para que puedas escuchar su voz en ese silbo apacible. Podés estar en medio de la tribulación, pero escuchar el silbo apacible de Jesús, hablándote, trayéndote esa respuesta, esa salida. Déjame orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús,
Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque nos recuerda que vos sos un gigante. Nos recuerda que vos peleás las batallas por nosotros. Nos recuerda, Señor, que vos estás delante nuestro. Pero también, Señor, nos recuerda que vos estás en nosotros. Por eso podemos venir, Señor, al trono de la gracia, humillados, pidiéndote perdón. Pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces te dejamos afuera. Muchas veces, Señor, creemos que porque hicimos la oración de entrega ya está, vos estás con nosotros. Y, Señor, sabemos que vos no te vas a ir de nosotros. Los dones son irrevocables, Señor, vos no los quitás. El don de la salvación está, no la perdemos. Pero tu palabra dice, Señor, que cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista, se hace chiquitito. Y podemos dejarlo ahí en un rincón de nuestras vidas. Palabra en Apocalipsis, Señor, dice que te podemos dejar afuera de nuestras vidas. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque esas tribulaciones muchas veces nos ganan y nos angustiamos, nos desesperamos, tenemos miedo porque no confiamos. Porque no confiamos en tu palabra. Muchas veces nos desestabilizan, Señor, y perdemos el control, perdemos esa estabilidad, Señor. Y ahí es donde pensamos cualquier cosa. Ahí es donde vemos salidas por todos lados que nos meten y nos meten en más problemas. Ahí es donde decimos que no te escuchamos. Y ahí es donde de nuestra boca puede salir palabras de maldición, palabras de angustia, de dolor. Perdónanos, Señor. Señor, pero te damos gracias porque sabemos que cuando confesamos nuestros pecados, vos sos digno de confianza, de perdonarnos. Vos sos fiel para perdonarnos y para limpiarnos, Señor, de toda maldad. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, ahora que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos, Señor, que desborde esta copa. Señor, y como dice tu palabra, que esta copa esté rebosante de tu Espíritu Santo. Señor, que seamos tan llenos de tu Espíritu Santo que ahora no haya otro pensamiento sino el tuyo, que no haya otra mirada, Señor, sino hacia donde vos querés que vayamos, que no haya oído, Señor, para escuchar cualquier cosa de este mundo, que no haya palabra, Señor, sino solo palabra que salga de tu misma boca. Señor, ahora que seamos tan llenos de tu Espíritu Santo que solo podamos caminar en tus caminos, que cuando te tenemos a vos, Cristo Jesús, dice que vos sos el camino que nos lleva hacia el Padre. Y que ahora con vos vamos a poder caminar solo en este camino. Por eso, Señor, en esos corazones a los cuales vos estás golpeando, esos corazones, Señor, que están sintiendo ahí la puerta,
Padre, que puedan en un acto de fe, Señor, levantarse y abrir la puerta. Y ahora vos vas a entrar, Señor, y vas a cenar con ellos y vas a poder disfrutar ahora de una vida plena en Cristo Jesús. Te necesito, Dios. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, te abrimos las puertas de nuestros corazones para que entres. Y recibimos, Señor, esta comida para ser llenos ahora, satisfechos, plenos. Y poder levantarnos una vez más. Y seguir peleando, Señor, estas batallas que tenemos mientras vivamos en este mundo. Para poder pelear, Señor, estas tribulaciones que vamos a tener en este mundo, esas aflicciones que vamos a vivir en este mundo, esos apuros, ahora no nos van a apurar. Vamos a esperar en vos, Señor. Ahora estos apuros van a hacer que confiemos en vos y en tu palabra, Señor. Porque ahora vamos a entender que no estamos desamparados, que vos estás con nosotros, que nos llenás. Y ahora vamos a poder ver la salida, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque vos sos fiel, vos sos justo, y juntamente con la tentación, Señor, nos das la salida para que podamos soportar, para que podamos resistir, Señor, estas tribulaciones, estos dolores. Porque no quiero retroceder. Padre, y en el nombre de Jesús, yo te ruego por aquellas personas que aún no te conocen, estas personas que viven angustiadas, que viven desesperadas, que viven tomando decisiones equivocadas. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda en esas vidas, que puedas contristar esos corazones, que puedan recibirte, que puedan abrir la puerta, que puedan dejarte entrar ahora a sus vidas, reconociéndote como el Señor y Salvador de sus vidas, para que ahora puedan disfrutar con vos de una vida plena, de una vida próspera, de una vida abundante de salvación, porque vos sos nuestra salvación, vos sos nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová Nisi. Podés declarar todos los nombres de Dios para que se te hagan firmes, porque Dios quiere afirmarte, Dios quiere fortalecerte, Dios quiere establecerte con un propósito divino. En el bendito nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén y amén. Yo te invito a que puedas cantar, adorar a nuestro Dios. Y si vos hiciste esta oración de dejar entrar a Jesús, te doy la bienvenida a la familia de Dios. No nos juntamos en una iglesia, sino que nos juntamos como familia. Te vuelvo a decir, los templos están cerrados, pero la iglesia, la familia, sigue unida. Así que si vos estás viviendo alguna de estas situaciones, si estás viviendo tribulaciones, si estás viviendo apuros, yo te animo a que no tomes decisiones a las apuradas, que no tomes decisiones desesperadas.
Te animo a que puedas mandar un mensajito ahí en el Facebook y que puedas pedir oración, puedas dejar tal vez tu teléfono para llamarte en la semana y poder darte una palabra de ánimo. Te animo a que puedas poner ahí un me gusta en la página de Facebook de Comunidad Renuevo de Vida o en el Instagram para poder recibir las noticias y que puedas seguir estando unido en esta gran familia, en esta familia de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay una que la vamos a preparar, porque hay una alabanza que dice, perseguido, mas no desamparado, soy bendecido más allá de mi aflicción, porque su gozo me fortalece. Vamos a preparar, pues no sé toda la letra. Pero vamos a cerrar esta reunión con gozo de saber de que tenemos a nuestro Padre Celestial atento a cada necesidad, atento a nuestra aflicción. Muchas veces no nos salen palabras cuando estamos desesperados o cuando estamos angustiados, pero Dios dice que Él está en medio de su alabanza. Si tú le alabas, Él se mueve también y Él cambia y transforma tu vida. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Amén, Jesús. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Oh, 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 oh. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león,
postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Amén, Señor. Gracias. Gracias porque nos podemos gozar, Señor, en tu presencia. Gracias, papá. Nos despedimos, hermanos, familia. Bendiciones a todos. Sean fortalecidos por medio de su palabra, las alabanzas en la semana, y nos vemos el otro domingo. Igual estamos en contacto por las redes sociales. Amén. Chao, bendiciones.